según en qué lugar hayamos nacido, en qué ambiente familiar y en qué capacidad económica, cultural, etcétera, ¿no? Y entonces los estados ante esto han desarrollado todo este tipo de instrumentos y de dispositivos que se han ido mencionando en el día de hoy, seguramente en otros días de estas jornadas, han desarrollado dispositivos que tienden a dar una respuesta a esas situaciones. Cuando uno vive en un núcleo familiar y tiene un ingreso fijo y un hijo, no es lo mismo que tener 5, porque el salario es uno solo, el ingreso es uno solo. Entonces surge como esa base, ese complemento, que es la asignación familiar. Cuando uno no tiene un trabajo, surge la asignación universal por embarazo. Cuando se llega a la vejez, la seguridad social nos hace que tengamos el reaseguro de una jubilación o de una pensión. Cuando nos enfermamos en la vida laboral, o fuera de la vida laboral también, bueno, tenemos aquello que nos va a dar una respuesta y una cobertura a esa situación cuando tenemos un accidente de trabajo. Bueno, todo este conjunto de dispositivos que desarrollan los países, que decía recién Mario Robert, es mucho más que en sí la parte estrictamente de la salud. Son muchos más dispositivos y tienen que ver también con los modelos de país que se desarrollan en cada uno de esos países, los modelos políticos, los proyectos políticos. Yo estaba dando una charla los otros días en Ushuaia y una señora me dice, no, pero a mí no me importa la política, pues yo me da lo mismo que estén los militares, los radicales, los peronistas, a mí lo que me interesa es lo que pase con mi trabajo. Entonces, otro del auditorio, que estuvo bueno el debate, le dice, sí, pero mirá, Tierra del Fuego en estos momentos nos están levantando toda la industria electrónica. Y vamos a perder, ya hemos perdido, vamos a seguir perdiendo 30% de fuentes de trabajo. En una isla que es cerrada, que la economía es cerrada, el comerciante vende menos, todo se mueve menos, porque Entonces ahí se hizo un lindo debate para que quedara en claro que todos somos dependientes de las decisiones políticas, que esto del apoliticismo, que no me interesa la política, no te podrá interesar. Ahora tener una cosa por seguro, lo que se haga como proyecto político en un país, que a unos les parecerán, y con toda justicia, por eso está la democracia, que una vía es mejor o que otra vía es mejor, nos van a impactar a todos en la vida cotidiana. Por eso vemos que cuando analizamos, y ahí se dijo, el proceso histórico de cómo se ha desarrollado la seguridad social y también la salud, porque van de la mano, tenemos ciclos que tienen que ver con gobiernos que han puesto al hombre, al ser humano me refiero, no al hombre género, sino al ser humano, como punto central, y a los que ponen a la economía y al mercado como punto central. Y ahí hay una diferencia. Uno dirá, unos son buenos, son malas. No se trata de si son buenos o malos. Pueden ser excelentes y buenas personas de uno o del otro lado. Son dos proyectos y dos maneras de ver la vida, dos modelos filosóficamente diferentes. Cuando uno va a los Estados Unidos de Norteamérica, observa, no todos porque hay muchísimos que piensan diferente, pero la ideología dominante es que si el Estado se ocupa de darle mucha atención a los losers, a los perdedores, como los definen ellos, que nosotros decimos los vulnerables o los débiles, el país se achata. Porque ellos dicen que lo que hace que ese país sea grande es que todo el mundo se rompa el alma, que le serruche el piso a medio mundo para progresar y que en esa competencia deshumanizada el país crece y se desarrolla porque el ser humano cuando está sometido a la situación de estrés máximo es cuando más inventiva saca de su cerebro y de su hacer y de su ser para ir hacia adelante.
Y tenés otros países, generalmente se mencionó ahí, los países de la posguerra europea, en donde a partir de que hubo partidos laboristas, una visión mucho más humanista, se hizo lo contrario. Los estados son mucho más protectores de los sectores más débiles, de los sectores que no llegan, que no pueden por distintos motivos. Sobre todo porque las sociedades modernas generan un estrés permanente entre la tecnología y el trabajo. Entonces, la tecnología tiende a desplazar permanentemente fuentes de trabajo y la pregunta es, ¿qué hacemos con el que no inserta en el mundo del trabajo? Cuando vos tenés que una máquina te hace el trabajo de 100 peones rurales, ya por hectárea hay uno solo trabajando. ¿Y qué hacemos con el resto? Esa es la pregunta que se hace. En muchos países le dan algún seguro muy básico. En otros países, como decía acá, los seguros de desempleo, buscarte trabajo proactivamente, ayudarte. Y la verdad que si uno ve cómo le van a los países en donde el Estado ayuda más a la gente, por lo menos en Europa, en aquellos estados que se han logrado recuperar, en general las sociedades son más armónicas. Y se caen un montón de mitos también, ¿eh? Se caen un montón de mitos porque, por ejemplo, uno escucha por estos días que en Argentina hay mucha gente que no quiere trabajar. Y bueno, yo viví en Europa y hay mucha gente que no quiere trabajar. Y el Estado la financia. Y nadie se sale a hacer demasiado problema porque esa gente que no quiere trabajar, el Estado la financia. Porque además, de última, también consumen y también ayuda a que el comerciante venda y que el otro. Pero hay casos así muy impactantes. Por ejemplo, en Suecia o en Noruega, el 30% de la gente trabaja en su sector público. Y acá que tenemos un 18%, nos dicen que es una barbaridad. Bueno, son modelos o proyectos de país. En Noruega o en Suecia, ¿qué dicen? Tienen una renta petrolera muy alta. ¿Y qué dijeron ellos? Y son pocos de población. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, todo este dinero extra que da tener petróleo y ser poquitos, los ponemos para que la gente viva mejor y para hacer un seguro para cuando esta gente sea más grande y más vieja. Ustedes son países además que tienden a desaparecer porque se casan a los 40 años y tienen un solo hijo, con lo cual, si no fueran por los inmigrantes, estarían desapareciendo dentro de poco. Pero digo, más allá de eso hay un concepto diferente. Es un concepto de que el Estado proteja al más débil. Y no por eso se han caído, son países de cuarta, no se han desarrollado, sino todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, son dos visiones de la vida. Y entonces nosotros vemos que tenemos ciclos en donde se amplían derechos, derecho a la salud, seguridad social, y ciclos donde se cae y se pierden esos. Hoy estamos viviendo dramáticamente, hoy, en el día de hoy se están tratando 3 paquetes de leyes. Uno es la reforma laboral. Y la reforma laboral que se está tratando es quitar derechos que se habían ampliado otrora. En salud se está proponiendo la cobertura universal en salud, que es seguir privatizando cada vez más el sistema de salud argentino, debilitando el subsector público, el subsector gratuito, privado, gratuito para el que se atiende. El dinero siempre alguien lo pone, en este caso el Estado. Y la reforma impositiva, que es absolutamente retrógrada y que consiste en que paguen más impuestos los que menos tienen. Por ejemplo, vamos a pagar todos los que pagamos, que entramos en ganancias, vamos a pagar el año que viene mucho más impuestos a las ganancias y mucho más impuestos, van a pagar más gente más impuestos a las ganancias y lo que pagan vamos a pagar más. Van a subir determinados tipos de impuestos que pagamos todos por igual, son muy regresivos. Mientras tanto, se achicó del 1,5 al 0,75 y va a desaparecer en 2 años el impuesto a la riqueza. Digamos, entonces, siempre en estos ciclos se cumple que hay una expansión de derechos y por el otro lado viene un ciclo de restricción de derechos. Restricción de derechos a las mayorías con redistribución de esos excedentes entre los bolsillos de un sector y del otro. Digamos, ¿qué quiere decir? Cuando hay expansión de derechos, los recursos los ponen los ricos. Porque pagan más impuestos, porque a través de subsidios al transporte, a la energía, que pagan las grandes empresas, a todo el salario nos rinde más,
y cuando vienen ciclos diferentes exactamente lo contrario. Pagamos muy cara la luz, todo eso sale de nuestros bolsillos, nuestro salario rinde menos, una cosa que la verdad que nos han metido tanto en la cabeza que es malo y es realmente muy bueno. En Noruega la energía que vale casi cero. ¿Por qué? Porque tienen alta renta petrolera y le dijimos, ¿qué otras cosas de bienestar le podemos dar a la sociedad para que el dinero le rinda más de su salario, de su ingreso? Y bueno, el Estado paga la energía y la energía vale chirolas para la gente. Digo esto porque también aparecen cada cosa haciéndonos sentir culpables porque pagábamos la energía barata, cosa que yo realmente no lo voy a entender nunca, porque hoy en el mundo hay cada vez más pobres energéticos, pero no acá, en todo el mundo, que son aquellos que no pueden pagar, que utilizan más del 15% de su salario para pagar energía, luz, gas, etc. Bueno, estos son modelos redistributivos, que salen de un lado los fondos, de los que más tienen, y se redistribuyen y se ponen para que gasten en el mercado interno, muevan la economía, etcétera, etcétera, y después vienen otros periodos. En salud, esto lo hemos visto, en la época preperonista prácticamente la salud no existía como ente organizado, eran profesionales individuales que prestaban y se habían organizado algunas colectividades. A partir del 45, en concordancia con todo lo que después son las ampliaciones, concomitantemente son las ampliaciones de los derechos laborales que se plasman en la Constitución del 49, en el año 49, por primera vez en la historia, tenemos un Ministerio de Salud de la Nación, porque no había ministerio, hasta ahí había Ministerio de Ganadería, pero no había para los seres humanos, sí para las vacas había, pero no para los seres humanos. Entonces, en una concepción distinta aparece y luego aparece con el tiempo, en base a todas esas antiguas mutuales que se habían organizado, muchas colectividades que habían venido en la última inmigración, los judíos con el hospital israelita, los italianos con el hospital italiano, los españoles con el hospital español, el sirio-libanés y bla, 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 se organizaban y luego empezaron a aparecer también algunas organizaciones de los primeros gremios más antiguos. ¿Cuál era? El ferroviario, porque fue uno de los primeros gremios que se organizaron. Y así empiezan a aparecer estos sistemas mutualistas dentro del sistema hegemónico público, porque el que más, por lejos, más efectores tenía y que más dinero ponía para la financiación era el Estado nacional en este caso, y entonces aparecen las obras sociales. De ahí no vamos a recorrer toda la historia porque sería larguísimo, pero las obras sociales pasan de ser mutualistas, solidarias, como cuando Humberto explicaba, la solidaridad tiene un principio de 3 patas, que es el que más gana subsidia al que menos gana, el más joven subsidia al más viejo y el sano subsidia al enfermo. Eso es la solidaridad, digamos, ¿no? Ahora, producto de una serie de avatares que van pasando, sobre todo en la época de Onganía, del año 66 al 69, estas obras sociales empiezan a desvirtuar un poco su rol originario. Porque las obras sociales, indefectiblemente, hasta ese momento, tenían prestadores propios. Es decir, tenían sus propios hospitales, el hospital ferroviario, el policlínico bancario, ustedes recordarán, de la UOM, algunos quedan, claro. Pero a partir de ahí se las libera con la posibilidad de que empiecen a contratar servicios privados, prestadores privados. Y ahí empieza a haber una desvirtuación, porque, como decía Mario Rovere recién, cuando se mete una lógica privada, la lógica privada lleva, por lógica, incluido el lucro. La pregunta es, ¿quién va a poner una empresa de lo que sea para perder plata? Nadie. Bueno, para la salud es lo mismo. Y empieza a ver esta cuestión que él decía, que está probada en el mundo, que cuando uno pone la lógica privada como dominante del sistema, los sistemas empiezan indefectiblemente a encarecerse. Y cuando cada vez son más caros, la gente puede acceder menos. Esto se dio en todos lados. El
el parámetro más fuerte a tener en cuenta son precisamente Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica gasta, Robert decía recién 9.200, ya está en el orden de los $10.000 per cápita, $10.000 por año per cápita, son 320 millones de habitantes, gastan 3,2 billones de dólares, 3,2 millones de dólares gastan los norteamericanos. ¿Cómo es el sistema ahí? Hay entre 40 y 50 millones que no tienen derecho a nada, quedan fuera del sistema. De los que entran adentro del sistema, tienen un sistema de seguros que puedo acceder a más atención o menos atención según cuánto pago. Entonces entran, vio el plan 310, 410, 510, 210, y la elite que paga $40.000 y que si sigue se hace una tomografía computada todos los días a la mañana antes de ir a trabajar y por la duda tenga un aneurisma en esas 2 horas, se hace otro a la noche. Es una exageración, pero es más o menos así. Ahora, ¿qué sucede? Los indicadores de salud, ¿cómo son? Malos. Malos. ¿Contra qué los vamos a comparar? Por ejemplo, contra Inglaterra. Un sistema único de salud, en un país también capitalista imperialista, pero que después de la Segunda Guerra queda conformado como un sistema único, totalmente organizado y administrado por el Estado. ¿Qué pasa ahí? Gastan $3.400 y casi 3 veces menos. Todos los indicadores de salud, sin excepción, son mejor. Viven más, se mueren menos chicos al nacer, las expectativas de vida, todos son mejores. No vamos a explicar hoy por qué, pero lo sé porque no hay tiempo. Pero lo cierto es que lo que hay que ver es que cuando uno mete al privado cada vez más, la salud se encarece. En los Estados Unidos de Norteamérica, el Estado pone mucha plata en salud, más de la mitad de esos 3,2 billones de dólares que gastan, están puestas por el Estado, pero el Estado no tiene un solo prestador propio, no tiene hospitales propios, no tiene centro de salud propio, los trabajadores del primer nivel de atención no existen, como existen en Inglaterra. Entonces, digo Inglaterra, como digo, puedo decir Canadá, puedo decir Dinamarca, puedo decir Francia, puedo decir Cuba, es decir, son sistemas que están organizados de una forma diferente, en donde la conclusión es, a más Estado, más barato, más acceso, más equitativo. A menos Estado, exactamente al revés. Eso es así. Y en el medio hay muchas cuestiones mixtas, porque esos son como dos puntos, digamos, extremos. Pero vos tenés en el medio sistemas mixtos, en donde hay un sector privado que también tiene una buena prestación, pero que está metido en un sistema organizado por el Estado. Como en Canadá, los prestadores son todos privados, pero trabajan para el Estado. Es decir, el Estado es el que regula, el que organiza. Bueno, ¿qué pasó con las obras sociales? Ahí empezó ese proceso, diríamos, de degeneración, de la pureza de la obra social con sus prestadores propios, que se fue degradando, degradando y degradando, y llegamos en la década de los 90, en donde las obras sociales directamente, en una enorme mayoría, se sacaron el tema de no solo de la prestación, sino que de la administración de su sistema de salud y se lo dieron al sector privado. Esto fue en un decreto, esto empezó con la época de Menem, ahí tienen el decreto 492 del 95, pero luego se fue degradando cada vez más y en el gobierno de la Alianza, en el año 2000, se firmó un segundo decreto que lo que hizo fue producir un desguace tremendo de las obras sociales porque una enorme cantidad de personas que tenían obras sociales se pasaron, ese es el decreto, no importa el número, 446 del 2000. Este último, el que está último. Ahí se desregulan totalmente y hay una masa gigante, que es lo que decía Robert recién, de recursos de los trabajadores de sus obras sociales que no queda un peso ahí, sino que se van a las prepagas directamente. Esto se hace con una trampa que hace que 5 obras sociales que en conjunto no tienen más de 25.000 afiliados, hoy manejen casi 1.500.000 afiliados que optan supuestamente por esa obra social, pero esa obra social no tiene ni un consultorio propio,
Esa obra social contrata con OSDE, contrata con médicos, contrata con Swiss Medical, contrata con OMID, contrata con Sancor Seguro, etc. Cuando hablamos de prepaga, hablamos de un universo muy heterogéneo. Hay seis que manejan el 80% del negocio, acá hay que llamarlo negocio de la salud. Esto va desvirtuando todo el sistema de la seguridad social, porque cuando las obras sociales pierden a sus aportantes de sueldos altos, se pierde el principio de solidaridad de que el que más gana subsidia al que menos gana. Nos quedamos con la obra social todos los que menos ganamos. Y entonces la torta para cubrir las necesidades del servicio de salud es mucho más pequeña. Esta ha sido la historia hasta estos días y que ahora está entrando en una última etapa de dispersión. Esa última etapa de dispersión se llama cobertura universal en salud. ¿Por qué es una última etapa de dispersión? Porque la cobertura universal en salud ni es cobertura, ni es universal, ni diríamos a duras penas de salud. Porque en realidad es un sistema en donde le vamos a decir a la población, ustedes tienen una canasta básica de prestaciones que es mucho más chiquitita que el PMO. De hecho, cuando se vote en estos días la ley de reforma laboral, si es que sale, le han agregado entre el artículo 105 al 122 la creación, que no tiene nada que ver con una ley de reforma laboral, es por un acuerdo que hubo con la CGT, le han agregado la creación de una institución, un organismo, que se llama Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, un nombre bastante complicado, que en el artículo 3 del proyecto de la ley lo que dice, que el objetivo es determinar cuáles de las prestaciones que hoy están bajo el PMO, es decir, que si nosotros vamos a nuestra obra social, las recibimos gratuitamente y cuáles vamos a tener que empezar a pagar. Es decir, el objetivo es sacar un montón de prestaciones que hoy son gratuitas. Y en el artículo 7, además, abren el paraguas por las dudas uno quiera judicializar, porque no le dan una prestación y quiera ir a la justicia, dice que si uno judicializa, la opinión calificada para que los jueces tengan en cuenta para definir su fallo, es la de este mismo organismo. Este organismo es el que te va a negar el recurso, la prestación, y al que la juez le va a consultar si te lo tiene que dar o no. Obviamente, si te lo está negando, no te va a decir al juez después que sí. Así que, ¿por qué digo que esto afecta severamente a la seguridad social y dentro de lo que es la seguridad social, la parte de la atención médica, de la prevención y la promoción? No hay que olvidarse que el programa médico obligatorio, aunque muchos no lo cumplen, exige que además de atenderte cuando estás enfermo, hay un montón de actividades de prevención y promoción de la salud que hay que hacer. Bueno, que ahora vamos a hablar un poquito después, vinculándolo al tema de la salud laboral en el sentido más amplio. Entonces, en estos momentos estamos en una etapa en donde, desde el punto de vista de la seguridad social, no es que va a empezar a pasar. Cuando salga este organismo va a ser peor, va a estar legalizado definitivamente la quita del derecho. Pero hoy ya se está dando de facto la quita del derecho. Ustedes van a ver, quizás los que tienen algunas obras sociales todavía no lo estén viendo en su misma magnitud en Santa Fe. Otros sí, otros que tengan obras sociales nacionales sí lo van a estar viendo ya. Que cuando vayas al médico esta semana, la que viene, la otra, o al oftalmólogo, o al odontólogo, o a quien sea, te van a empezar a cobrar cosas que antes no pagaban. Vas a empezar a pagar seguros de 80 pesos, seguros de 150 pesos, bonos de 100 pesos. O te va a pasar que el turno que antes te daban a 15, 20 días, ahora te lo dan a un mes y después a 2 meses. Hay prepagas de primera línea que están dando turnos ahora para abril en algunas especialidades. O te va a pasar que vas ahí y te van a decir, no, la cartilla se cambió. El médico que lo atendía a usted habitualmente no está más en la cartilla. Si quiere ese médico va a tener que pagar un plus. Y te va a pasar de tener que pagar plus, que no estaban. Y te van a ir pasando un montón de cosas que todas caen en un mismo lugar. Vas a tener que pagar por cosas que antes no pagabas. O porque te las niegan directamente o porque
te la llevan tan a la larga o porque te dificultan tanto el trámite y te lo devuelven y vas y venís, como le está pasando a muchos, a casi todos los viejitos del PAMI, en primer lugar, que terminás sacando dinero de tu bolsillo cuando lo tenés porque no podés esperar esos tiempos que te están dando. Hoy esto en el PAMI pasa hasta con los tratamientos oncológicos. Los ciclos que deben ser, por ejemplo, de 21 días, a la gente se lo hacen de 75 días. Está tomando un medicamento oncológico, si hace el ciclo cada 75, la enfermedad va a avanzar mucho más que si lo haces cada 21. Pero no hay otra manera de acceder porque están tan empastados los trámites que eso es lo que sucede. Entonces, está directamente relacionado siempre esta cuestión de los derechos a la seguridad social a los procesos políticos. Esto en cuanto a la atención de la salud, en cuanto a la prevención, en cuanto a la promoción. Ahora, la salud laboral es mucho más que eso. La salud laboral implica, como se dijo también y que Humberto muy bien marcó, todos aquellos aspectos que hacen al buen trabajar, al buen vivir en el trabajo. La salud laboral es diferente cuando yo trabajo en un lugar, por empezar, que no me gusta lo que estoy haciendo, o que me someten a malos tratos, o que me resulta estresante, o que no tiene condiciones de buena calidad de vida, es decir, los lugares no están bien aireados o no tienen las condiciones mínimas de salubridad, etcétera, etcétera. O cuando me hacen trabajar en contra de mi voluntad. O, bueno, cuando en estos días han aparecido muchos casos del actual ministro de la Nación recientemente nombrado, cuando trabajo en el campo y me pagan 3.000 pesos, pero 1.800 me cobran del alquiler de una casucha, porque no se le puede decir casa, donde tengo que vivir, ¿no? Trabajar en esas condiciones obviamente es altamente insalubre, no solamente necesitas estar en un ambiente respirando carbón o asbesto o lo que sea para estar en malas condiciones laborales. Entonces todo eso hace el buen vivir, pero más todavía. Cuando estás, y hubieron varias acciones en ese tipo, cuando vos estás en un trabajo y se planifica que vos te hagan los controles de salud, que son de ley, pero que no se cumplen. O se planifica que vos tengas que cortar al mediodía y hacer actividad física si tu trabajo es muy sedentario, como hacíamos en muchos hospitales. Llegamos a hacer que se cortaba 15 a 20 minutos y salíamos a caminar alrededor del hospital o a hacer actividad física, aquellos que estaban muy... Los camilleros no, porque ya están todo el día haciendo... Ellos hacían otra cosa, en todo caso intelectual. Nosotros hacíamos esta actividad física, pues, no solamente por los 20 minutos de caminata, sino también por el ejemplo y todo lo que se daba y el clima y el relajamiento que venía. Bueno, muchas empresas incluso llegaron a desarrollar en los parques industriales lugares para que se pudiera facilitar toda esta actividad física. Eso también entra en el marco de la salud laboral y créanme que a los empresarios no le hace mucha gracia. Porque los empresarios hoy en la reforma laboral están todo el tiempo pidiendo productividad, están pidiendo trabajar en cualquier condición sin que te quejes. Yo ayer lo escuchaba al supermercadista en esa reunión gigante que hicieron de todos los supermercadistas y el de Coto, que decía, no, yo lo que necesito es que si la cajera pueda ir a repositorio y si no está el chico que hombrea la bolsa, me hombree la bolsa, porque si así a mí me rinde más. Bueno, eso es la reforma laboral que quiere el empresariado. El empresariado siempre va a querer aumentar la productividad a costa de la salud de sus trabajadores. Por eso tiene que haber un Estado que cuando te toca que esté a favor de los trabajadores, mejore esa situación. Y cuando te toca uno que le gusta más del lado de los empresarios, empeora la situación del trabajador. Porque hay un principio básico que es el de la simetría entre el poder del trabajador y el poder del empresario. Entonces, el trabajador necesita un sueldo para vivir y si no hay un Estado que lo defienda, es descartable para el empleador. Acá, obviamente, cuando uno habla en general, porque hay muchos empresarios pequeños y medianos
que desarrollan una relación muy distinta con su trabajador, porque prácticamente es una relación familiar, de convivencia, y en general tratan de cuidarlo. Pero hay otros empresarios que no actúan ahí, así, y ahí tiene que estar el trabajo, el Estado, garantizando eso. Así que como se verá, la salud laboral es algo mucho más, que va mucho más allá del tema de la salud, del cuidado de la salud específica, de cuando me enfermo, y hay que trabajar mucho ese respecto. Nosotros hemos hecho un dossier en la revista Soberanía Sanitaria, que todas estas cosas que están hablando son 40 páginas que metódicamente, si ustedes quieren ingresar y leerlas, el dossier son 40 páginas, la revista son 116 páginas, entran en www.revistasoberaniasanitaria.com.ar y pueden leer todo este tema en toda su dimensión del trabajo a la salud. Y por último, para también, no sé si después quieren que haya preguntas o algo, plantear todos los desafíos de lo que se viene en términos de trabajo, porque hoy todo lo que es el mundo cibernético, informático, etcétera, etcétera, que genera condiciones de trabajo absolutamente distintas a las que supimos tener nosotros, que era desplazarnos a una oficina, a una fábrica, a una facultad, y en ese lugar físicamente a realizar nuestro trabajo. Hoy existe toda esta nueva cosa de que se organizan empresas enteras trabajando sin un lugar físico, cada uno desde su casa. ¿No es cierto? Nuevos desafíos para ir encontrando soluciones en un mundo donde además hoy en día se transmiten datos electrónicos a razón de 21Z, 21Z son 21 más, a 10Z son 10 más 21 ceros atrás, datos informáticos que crecen en su capacidad de propagarse, se duplican casi cada año y medio, 2 años, con lo cual ya estamos en el límite de tener más datos informáticos transmitidos que todos los datos codificados de la biodiversidad, genéticamente codificados de la biodiversidad, de todo lo que existe. Es decir, estos son nuevas, porque esto genera un nuevo tipo de capitalismo, que ya no es el capitalismo de sacarle una parte de la plusvalía al trabajador en un lugar físico que se llama fábrica, sino que todos nos vamos constituyendo en consumidores de 24 horas, a los cuales nos extraen la plusvalía las 24 horas del día, haciéndonos comprar a través de estos bichos todas las cosas que se te vienen a las 2 de la mañana y que las puedes comprar en todo momento, meterte en una lógica de extractivista todos los días de la vida. Y esto, créanme, que está generando también muchísima patología social, muchísima enfermedad laboral. Está produciéndose este mundo tan loco que no entendemos, en donde estamos todos en un Big Data y donde hay entes que saben de nosotros más que nosotros mismos, ¿no? Toda esta cosa genera también una nueva realidad que va a haber que ir viendo de cara al futuro. Ahora, para terminar, si no logramos sostener los derechos que teníamos, mal vamos a poder sostener los derechos que todos estos nuevos desafíos que hay en el mundo moderno y en lo que está por venir nos van a plantear. Así que la convocatoria es a discutir estas cosas. Va a haber un panel muy importante en el encuentro del 2 de diciembre en la Universidad Nacional del Litoral, ahí en el predio que comparte con ATE. Va a haber 2 paneles muy importantes que van a ser muy participativos, van a tener mucho formato de taller con este tema de la salud laboral y de los trabajadores y el rol de los trabajadores dentro de lo que es el cuidado de la salud y la construcción de la salud colectiva. Así que están todos invitados nuevamente, creo que es la tercera vez que los invitamos, y sería muy lindo para nosotros que ustedes pudieran ir a compartir ese día con nosotros. Gracias.